Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches allá en Europa. Este, Les habla José Fabio Castillo, les hablo desde Costa Rica y hoy tengo el honor de hacer esta presentación. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, la Red GFU. Somos una red internacional, una ONG sin ánimos de lucro donde nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de una gran fraternidad universal y hoy seguimos ese sueño, miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover salud y conciencia, conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, el arte, la ecología, las ciencias sagradas, las artes marciales, los exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir o tal vez enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres, querés formar parte de ella? Este taller forma parte del ciclo de la historia milenaria de la GFU 2024-2025 por el Consejo Mundial de la Red GFU, que consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tema 11 y trata el tema sobre los maestres masones ilustres y muy poderosos grandes inspectores generales de la orden del doctor Serrano de la Ferrier y el doctor José Manuel Estrada Vázquez. Los maestros Serrano de la Ferrier y José Manuel Estrada, como masones, buscan rescatar a través de las logias mixtas blancas, rescatar la masonería verdadera, señalando que muchas veces ni son libres ni de buenas costumbres. Más allá de logias, templos y ritos, existe una dirección iniciática universal, una masonería de carácter esotérico. Serrano describe esto en su libro negro de la francmasonería, subrayando cómo las potencias universales dirigen los ritos y conforman la verdadera masonería universal. El gran inspector es recibido por el poderoso soberano gran comendador, quien le solicita la palabra sagrada, accesible solo al gran arquitecto del universo. Los últimos grados son honoríficos, marcando el coronamiento iniciático y el ascenso por 33 grados que simbolizan la transformación desde las tinieblas hasta el perfeccionamiento sublime. Este proceso lleva al hombre desde la pasión a la virtud, de la ignorancia al conocimiento, del mundo profano a la iniciación, revelando el sentido profundo de la vida y transformando la piedra en oro al comprender la realidad universal. Nuestro ponente de hoy es ingeniero mecánico eléctrico y electrónico, psicoterapeuta, diplomado del SIX y con especialidad e instructor de yoga, maestro de cosmobiología, Kabbalah, estudiante de alquimia, ciencias sagradas, semiólogo, estudiante y de la Academia Zona de Conexión. En masonería, desde 1969, activo hasta la fecha. Ha levantado 3 logias mixtas blancas. Ha sido venerable maestro, venerable y gran maestro de la Gran Logia. Ha dirigido el grado 32. Fueron regularizados en el Supremo Consejo del grado 33
de la masonería de los Estados Unidos mexicanos del rito escocés antiguo y aceptado, fundado por la Gran Carta Patente desde 1860. Actualmente, con el cargo dentro del Supremo Consejo como Gran Ministro de Estado. Igualmente, dentro de nuestra red GFU en la Ciudad de México, fue vicepresidente de la Casa Sede Mundial en el periodo 2017 y 2019. Damos entonces la bienvenida a nuestro querido amigo y maestro Rubén Hernández. Adelante, Rubén, ya estás en el uso de la palabra. Pues muchas gracias, eh, queridos amigos y hermanos todos. Pues es un gusto y es un placer poder compartir con ustedes lo que nuestros maestros, nuestros maestres nos han legado y con esta gran responsabilidad de asumir eh, este linaje, esta tradición, pues estamos dados a la tarea a, a seguir en este aquí y ahora para ver si podemos hacer ese nuevo cambio. Poco a poco, decía nuestro sublime hermano mayor, que no le interesaba mucho estas generaciones, que le interesaba de la cuarta generación para adelante, que iban a ser los iniciados. Rubén, disculpa. Nosotros, Rubén, disculpa. ¿Puedes poner la sí, pantalla completa? sí, perdón, ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Sí, entonces, pues, por ejemplo, él dejó aquí una constitución de las logias blancas. Él no alcanzó a ver que se formara una gran logia, pero sí se abrieron logias casi en todos los estados, logias blancas. En aquel entonces, el sublime hermano mayor abrió la primera logia que fue Bicho Karma, aquí en la Ciudad de México, y muchos de los hermanos, casi la mayoría en aquel entonces, este, fue, fueron iniciados en la masonería. El maestre siempre nos instruyó que teníamos que ir a iniciarnos a la masonería como un complemento de lo que es la gran fraternidad universal. De tal manera que vamos a hacer esta semblanza de lo que es el libro negro de la francmasonería del doctor Serenol de la Ferrier. Y nos dice qué es la masonería. Y la masonería es una institución filantrópica, filosófica, progresiva, que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la moral, el análisis de las ciencias y de todas las virtudes. Pero ella fue a menudo mal servida por miembros egoístas que discutían los intereses personales. Así, las divisiones que son hoy demasiado conocidas. Bien. Es que aquí se me pierde. Bueno, todos aquellos
que como nosotros pertenecen al Supremo Consejo del Gran Colegio de Ritos, saben que desde a poco tiempo esta dirección superior, en vista de la deformación del verdadero espíritu masónico en nuestros días, ha decidido intervenir de desde casi 2 siglos de voluntario silencio y ha enviado a una potencia X con la misión de renovar y restablecer el rito sagrado que desaparece más y más en nuestros templos, como el puesto de la ignorancia y el fanatismo. Jesús, ¿cómo hago para ver todo el este completo? Si lo que quieres es pasar a la siguiente, dale con el No, ratón o con la... no, es acortarlo para que se vea bien, No porque sé. la pantalla completa me tapa todo lo que es la visión de aquí de... Bueno, dale escape. Con la tecla escape, arriba a la izquierda tienes una tecla que pone ESC. Ya lo organiza e instruye las diferentes asociaciones secretas con todo tiempo. El origen se pierde en la noche de los tiempos, como veremos. Es por esto que se encuentran símbolos idénticos en las diferentes sectas secretas. Todo procede de los mismos orígenes y de la misma fuente de los santuarios. El hecho de que divulguemos esto, conservado rigurosamente en secreto hasta hoy, corresponde a razones cósmicas. Acabamos de entrar en una nueva era en la que gran parte de lo que fue oculto va a ser manifestado. La presente obra tiene por objeto abrir los ojos a los hermanos masones sobre muchos puntos oscuros y a menudo confusos de nuestra orden. El masón medio experimentará algunas dificultades en la comprensión del primer capítulo, pero estas dificultades desaparecerán rápidamente y gradualmente. Si bien es cierto que actualmente podemos decir que en los últimos 2000 años el Occidente ha vivido intelectual y espiritualmente fundamentado sobre el Oriente, y el ejemplo de la religión cristiana es suficiente. En efecto, el cristianismo es una mezcla de mesmerismo, brahmanismo y budismo. La religión católica romana ha tomado prestado al viejo budismo de la India la misa, el rosario, los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones perpetuas, las capillas, etc. Del mesmerismo, Senda Vesta ha tomado el infierno, el paraíso, el diablo, los ángeles, los gradianes, etc. Pero el Oriente tan solo ha sido un, un depositario momentáneo de enseñanzas de origen occidental que le fueron confiadas por razas blancas arrojadas del suelo natal a consecuencia de las convulsiones o cataclismos terrestres y que se refugiaron en parte hacia el oriente, aún en tinieblas
y aún en la noche, aún en el sueño cerebral. Los pueblos orientales y de habérseles confiado toda la tradición iniciática, los descendientes de las viejas migraciones blancas se reconstituían en grupos etnológicos en las regiones llamadas iranianas y volvían hacia las tierras ancestrales. Así, antes de dormirse el occidente, transmitió su sabiduría al oriente, en vísperas de desaparecer como civilización. Esto lleva naturalmente también al reconocimiento del norte o colegios del norte como la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el sur debe ser considerado como positivo, místico, contemplativo y oriental. Ejemplo, el maestro Irán es un símbolo. Naturalmente, esto no es más que una explicación en medio de otras tantas, pues si se tiene en cuenta que el nombre de Irán tiene una relación con el fuego, pues entre paréntesis dice, no olvidemos que el fundidor, es decir, que trabaja el metal con el fuego, se cierra paréntesis. La alegoría de la muerte correspondería a la regeneración y transmutación por este mismo elemento, el fuego interno. Se observa que todo esto viene a obedecer a una autoridad. Todas estas logias que se instalan para trabajar públicamente denotan a las claras una organización central, un cuerpo director que da el pase a la apertura de los templos de iniciación. Los verdaderos grandes maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad. Detrás de los poderes representativos, de los títulos y de las funciones, están los patriarcas, los verdaderos venerables. Las potencias que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo, porque están a la cabeza verdaderamente de una masonería universal. Aquí quisiera hacer como un paréntesis. La última reunión fue el año pasado, no, el año antepasado. El año antepasado hubo la última reunión en Italia, donde se reúnen los grandes consejos generales de la orden. Se supone que tendría que haber un supremo consejo por cada continente, pero en este momento hay más de 19 grandes consejos. Cuando se reúnen, se tienen que llevar la gran carta patente que avala este, eh, este grado o este Supremo Consejo. Dice, con esto el maestre nos da en su introducción un panorama de lo que debe ser la masonería para esta nueva era. Dirán algunos, y con razón, que parte de las explicaciones del uso consecutivo a su avance en grados o aparte de las alusiones metafóricas y vacías, han hecho en sus talleres jamás se han tratado semejantes asuntos en la logia. He aquí, justamente,
la respuesta tipo, prevista en el 99% de los casos. Y es precisamente contra este estado de cosas que se revela nuestra conciencia. Parece que el destino se ha encarnizado contra nuestra malhada orden y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo y la ambición, han llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y en la tontería, en la estabilidad de estas noches blancas. Entramos aquí al mensaje del ilustre y venerable gran maestre Ser Renaud de la Ferrier. Dice: la comunicación leída en el Consejo Internacional de las Fuerzas del Espíritu en París, el 25 de mayo de 1949. La formación de una fraternidad que quería ensayar elevar el ser humano por encima de la condición humana habitual. La francmasonería es una institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio y la beneficencia del estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y la práctica de todas las virtudes. El verdadero masón, como hombre libre que es un ciudadano del mundo. Por eso no impide que pertenezca a la raza al clan, a la religión, al partido político o a la nacionalidad de su elección. Hay dos géneros de aclaraciones que masón no quiere decir ateo, sino individuo que cree en algo más vasto. Es un ser que busca, estudia y no quiere limitar su creencia a una concepción estrecha, sin principios filosóficos. Hacer la primera para el mundo profano y la segunda para los mismos hermanos masones es un sujeto que investiga acerca del perfeccionamiento espiritual a fin de darse cuenta de las luces reales que hace más útil a sus hermanos sin consideración de castas o de confesiones. Sin embargo, ¿qué importa la manera de honrar al gran arquitecto del universo, Dios? Pues a pesar de la diferencia de rituales, no dejamos de ser igualmente hermanos masones, amantes de la verdad. Esa gran familia, de todas maneras, está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. Es a este Consejo Mundial al que deberían volver todas las logias, que han suspendido no solamente sus relaciones con él, sino aún cortado también el lazo sagrado con los santuarios. Recordemos nuestro deber y primera virtud de nuestra institución: tolerancia. La formación de una fraternidad se pierde en la noche de los tiempos, que quería ensayar, elevar al ser humano por encima de la condición humana habitual. Sería tedioso hacer la historia de esta institución que buscó siempre formar pensadores y sabios. Por faltas cometidas por adherente
que no han sabido siempre conducirse como verdaderos hermanos masones y han entrado en la orden más bien a buscar ahí un provecho personal y sin ninguna idea del papel que deberían desempeñar en el mundo. Sin embargo, sería injusto discriminar una orden que no solamente ha desempeñado un gran papel en la historia, sino que ha aliviado tantas miserias y producido a la causa de la humanidad elementos cuyo valor sería obvio citar y que ha contribuido a salvaguardar la especie humana. Hay dos géneros de aclaraciones que hacer. La primera para el mundo profano y la segunda para los mismos hermanos masones. El gran público generalmente siente cierta dificultad cuando se trata de esoterismo, de ocultismo o de iniciación. Y por masonería vislumbra inmediatamente una magia incalificable que el pueblo ciego por el fanatismo involucra inmediatamente a asociación secreta con masonería. Y esta, para mucha gente, no es ni más ni menos que la fuente de crímenes odiosos y prácticas de infame brujería. Salir del dogmatismo no implica precisamente algo antirreligioso. Masón no quiere decir ateo, sino es un individuo que cree en algo más vasto. Es un ser que busca, estudia y quiere limitar, y no quiere limitar su creencia a una concepción estrecha, sin principios filosóficos. Es un sujeto que investiga acerca del perfeccionamiento espiritual a fin de darse cuenta de las luces reales para hacerse más útil a sus hermanos, los humanos, sin consideración de castas o confesiones. En los países occidentales y de fe cristiana, en general, algunos han creído que la francmasonería era anticristiana. Nada más falso. La mayoría de los masones son cristianos, no muy a menudo anticlericales, lo cual es diferente. Se puede suponer, sin embargo, una mayoría de protestantes por una mayoría de católicos en las logias masónicas, mientras que la francmasonería, las autoridades eclesiásticas conducen a los francmasones cristianos, judíos, musulmanes y hombres de todos los pensamientos. Están reunidos en el seno de la francmasonería, en un espíritu fraternal, lo que va en contra de los dictados de Roma y hace pensar que esa organización está dirigida contra el clero, mientras que ella pertenece independientemente de toda religión fanatizada y persigue su meta a establecer una gran familia humana, sin ningún prejuicio contra quien o que ello sea. En efecto, los francmasones son, por la mayor parte, seres que han simplemente evolucionado, es decir, que, sin renegar de su fe de origen, ellos se han elevado a un grado superior de comprensión y no sienten más la necesidad de una disciplina religiosa. La orden masónica se ha dividido poco a poco a través de los siglos
a causa de la formación sucesiva de nuevos ritos. Sin embargo, ¿qué importa la manera de honrar al gran arquitecto del universo? Pues a pesar de la diferencia de rituales, no dejamos de ser igualmente hermanos masones y amantes de la verdad. Es necesario, en fin, comprender que no hay masones irregulares por pertenecer a un rito de Memphis, a ser parte de la instrucción Sedunbong o rito de York o rito escocés antiguo y aceptado, es siempre hacer parte de esa gran familia que de todas maneras está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. Es este Consejo Mundial al que deberían volver todas las logias que han suspendido no solamente sus relaciones con él, sino aún cortando también el lazo sagrado con los santuarios. Recordamos nuestro deber y primera virtud de nuestra institución, la tolerancia. ¿Cómo podemos permanecer sectarios en nuestras logias, en nuestros ritos o aún en nuestra orden entera? Es necesario que nuestra obra rebase los límites mismos de la francmasonería. En el capítulo primero de este libro, el maestre nos nos describe una masonería prehistórica desde sus orígenes a 1641. Abrir los ojos, ciertos documentos, los cuales no han sido señalar la fundación de los primeros organismos administrativos, pues el espíritu masónico existe sobre la tierra desde que hubo hombres de corazón recto, de inteligencia abierta y de conciencia pura. Un término tomado por R. Guernon de la antigüedad griega, los pequeños misterios comprenden todo aquello que se relaciona con el desarrollo del estado humano, enfocado hacia su integridad y llevan pues a la perfección de ese estado, es decir, la restauración de un estado primordial. Los grandes misterios coinciden en la realización de los estados suprahumanos y toman al ser en un punto que en lo han dejado los pequeños misterios, es decir, en el centro de dominación de la individualidad humana. Los misterios mayores lo conducen más allá de ese dominio, hasta el estado incondicionado que es la liberación final. En 1641 es la primera fecha de la que parte la historia de la masonería y que se haya podido encontrar escudriñando en archivos históricos masónicos, eclesiásticos u otros. Es necesario admitir que hubo un espíritu masónico anterior a esta fecha, por consiguiente, una masonería prehispánica. En la primera fase se puede hablar de realización horizontal, en la segunda, en una realización vertical. Es preciso, ante todo, llegar a ese punto central para poder elevarse en la segunda. Prosiguiendo la dirección del eje a los estados supraindividuales, esta masonería prehispánica, algunos la hacen mostrar hasta la época de Adán. Lo que no está fuera de lugar,
como podríamos estar tentados a creerlo. Expliquemos lo que equivale a decir que fue la primera raza que hizo el ideal masónico en cuanto al perfeccionamiento se refiere a la superación del individuo. Para eso es necesario que abordamos un paréntesis a fin de hacer una incursión un poco detallada de la iniciación prehistórica, lo que equivale a decir que fue la primera raza que realizó el ideal masónico. En cuanto al perfeccionamiento se refiere y a la supervisión del individuo en su origen, cuando el hombre, salido apenas de la animalidad, comenzó a realizar el mundo que le rodea, empezó un vocabulario primitivo tomado de los gritos de los diferentes animales, entre los cuales vivía el bisonte, el elefante, la cabra, etc. Estos onomatopédicos que fueron la base del lenguaje humano son los siguientes: ag, og, ad, am, an, af, au, ar, ap y as. Realizar en la aceptación esotérica tienen sentido de comprender por expansión de conciencia. Esta palabra al era sagrada para los hombres, pues representaba en ellos la divinidad. La sílaba gel en el origen del lenguaje occidental y inversiones y deformaciones particulares formaron las raíces de todas las lenguas de la humanidad. Por lo que en la prehistoria la palabra o de un hombre realizaba así en abrir y cerrar los ojos toda una relación, toda una larga de disertación sobre un objeto prehistórico, geográfico, sociológico, etc. La misma palabra tomaba, según su conveniencia, un sentido propio, figurado o trascendente. En las antiguas ciencias teogónicas y cosmogónicas, los sacerdotes egipcios emplearon siempre una tercera forma, los jeroglíficos. Tenían entonces tres sentidos correspondientes y distintos, de los cuales los dos últimos no podían ser comprendidos sin clave. Estas 10 sílabas madres no dieron sino 9 inversiones, puesto que una sílaba, al, fue siempre conservada, representada y aislada rigurosamente por todos los lenguajes. Jamás sufrió inversión. Las 9 inversiones fueron ga, go, ta, ma, na, fa, wa, ra, ba y sa. En efecto, en apariencia, la Biblia aparece enteramente reservada a la historia de la asociación israelito-hebraica judía, pero su exegénesis, es decir, el estudio de la interpretación de sus libros, de sus símbolos, de sus parábolas y aún de sus tótems, revela innegablemente una compilación de viejos recuerdos occidentales. Gracias a este medio de expresión, el adepto abrazaba los tres mundos en una sola mirada. Es indudable que el Génesis fue escrito en jeroglíficos egipcios
a través de los sentidos. Esta manera de escribir enigmática y concentrada se basaba sobre el dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según la cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Este lenguaje, de una concepción prodigiosa, ininteligible para el profano, era de una singular elocuencia para el adepto, pues por medio de un solo signo evocaba sus principios, las causas de los efectos, porque de la divinidad irradiaban sobre la naturaleza. Si estos orígenes no son siempre de historia anti-intenticidad, de histórica autenticidad desde el ángulo profano, deberán, sin embargo, ser aceptados por los masones, pues sobre ellos reposa la tradición iniciática. Se ha traído en la leyenda simbólica de nuestra institución la sola etimología del nombre Salomón, revela para los iniciados datos de gran importancia y suministra los elementos inequívocos. No obstante, por razones diversas, parece que la época de Salomón, 1020 a 962 a.C., fecha esencial en la evolución de nuestra institución. Si estos orígenes no son siempre de histórica autenticidad desde el ángulo profano, deberán, sin embargo, ser aceptados por los masones, pues sobre ellos reposa la tradición iniciática. Volviendo a lo anterior, los sacerdotes del pueblo hebreo, instaurados en la época de Mahelsa o Moisés, conservaron celosamente la pureza de la sangre o su racismo blanco y occidental, como se diría hoy, la prueba reciente en el hecho de que el sacerdocio fue reservado a una sola casta, la tribu de Leví. La Biblia, el libro de los Números, capítulo 3, versículo 12, 41, 45 y todo el capítulo 4. A la larga, para preservarse de la amenaza de la extinción, ellos fueron obligados a constituirse en grupos secretos que por consiguiente dieron nacimiento a la Orden de los Esenios. Esta orden desempeñó un papel preponderante en la historia. Es ella la que produjo a la masonería uno de los más grandes maestros, Jesús, de quien volveremos a hablar más adelante. La Fraternidad de los Esenios era una reunión de iniciados que no se ocupaban de cuestiones banales, practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y tratando siempre de establecer el equilibrio. Su saludo era: que la paz sea con vosotros. Pax Vostrum. Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de iniciación, pero la otra se casaba. Hay que agregar que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues en este acto tenían una importancia esotérica. Una prueba de 3 años era requerida antes de poder alcanzar el primer grado. Naturalmente, es necesario añadir que para una más rápida evolución de los esenios
eran vegetarianos y no comían nada de condimentado y bebían agua de las fuentes. En lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol es desterrado de los iniciados. Toda creencia antigua o actual en donde se sirve bebidas y el género delata inmediatamente el poco valor iniciático de tal religión, grupo o fraternidad. Se sabe que esta última pertenecía al Colegio del Norte, de la enseñanza iniciática occidental, de tal modo que tenía numerosas reglas para evitar el fanatismo oriental, tendiendo teniendo su sede en Jerusalén. Sin embargo, tenían también institutos en Alejandría y Heliópolis, pero con un fin de reclutamiento, ya que no eran sino escuelas para grados menores. La enseñanza del Cristo era semejante y consecutiva a la enseñanza de los colegios iniciáticos. En este manuscrito, Esenio, el alto dignatario, describía la infancia de Jesús consagrado a esta misión desde su más baja edad. Los iniciados saben la razón de esto. Todos los detalles están ahí contenidos acerca de su educación en la orden y su evolución en la vida de retiro y de estudio. A su salida del colegio iniciático, cuando alcanzó la maestría, la consagración de la última prueba, la del agua, fue dada por Juan el Bautista. El venerable de la orden agrega que Jesús después no actuó más que dentro de la línea de las instrucciones esenias y que tenía el permiso para todos los actos que realizó. Esta carta del anciano de los esenios es muy importante, pues ella relata no solamente que Jesús era un humano de la orden, un hermano de la orden, sino que también era hermano querido de nuestra comunidad. Es casi seguro que los templarios recibieron su nombre de la iniciación oriental, de la cual se unieron voluntariamente queriendo reconstruir el templo espiritual invisible después de haber recibido las indicaciones provenientes de los constructores del templo de Salomón, visible en Jerusalén. Es por esto que su primera causa fue establecida sobre el monte Moriah. Como sucede con frecuencia, en casos semejantes, la fundación es debida a un número muy pequeño de compañeros animados del mismo ideal. Bajo Baudoni, rey de Jerusalén, dos caballeros franceses, Hugo de Painans y Opainens, Geoffroy y Saint-Omer, llegados a Tierra Santa con la intención de realizar obras útiles, decidieron consagrarse a la defensa de las rutas que de desfiladeros peligrosos conducían a Jerusalén. Bien pronto fueron engrosadas sus filas por caballeros y capellanes de diferentes naciones, hombres poseedores de enseñanzas y de simbolismo bastante rico, así como los monjes, constructores, iniciados. Pensamos no tener necesidad de insistir a los masones sobre la importancia que se debe conocer a su culto de San Juan y a la doctrina de judaísmo que tiene
la reputación de haber profesado. De todos modos, la supervivencia de los templarios es completamente relativa a la masonería corriente. Quedan apenas algunos símbolos y ritos generales. La mayor parte de estudios medievales dudaban de la continuación de la orden en los ritos masónicos y sobre todo el valor de los documentos que conservan en sus archivos. La rama de construcción de catedrales, en donde la francmasonería operativa, albañiles, constructores, arquitectos, etcétera, poseyó siempre la tradición iniciática más elevada. Fue la única en predecir estudios sobre casi todos los oficios. Así la francmasonería fue compañerismo de los maestros masones libres de las catedrales. Esta sólida asociación hacía parte de la transmisión tradicional hermética. Más tarde introdujo la geometría, los números sagrados, ritos y símbolos de trabajo y sentido de las herramientas, a lo que llaman masonería azul simbólica. En este capítulo 2, el maestre nos hace la historia de 1641 a nuestros días. Aquí yo creo que me voy a pasar porque son todos los ritos. Él nos dice que a la fecha hay 120 ritos formados y nos da una lista de todos los ritos, cómo se van formando a través. Dice, pero el rito de los antiguos masones libres y aceptados de Inglaterra, que abre el 24 de junio de 1917 las puertas de una logia de acuerdo a las reglas acordadas con las autoridades civiles. El rito correspondía a 7 grados y funcionaba regularmente dando a todo hombre las buenas costumbres y las posibilidades de la iniciación. Aquí, este rito, después, el rito escocés antiguo y aceptado tiene su primera constitución precisamente de 1717 y sobre esa es donde se han basado casi todas las nuevas constituciones que hay actualmente. Tenemos, pues, ritos de los capítulos irlandeses, tenemos la masonería de adopción, tenemos ritos de irlandés, escocés, ritos de la Orden de la Felicidad, rito escocés primitivo, rito moderno francés, rito de hermano Kadosh, Enoch, rito de los filandetes. Tenemos aquí también los iluminados, rito escocés reformado, metropolitano de Francia, el rito escocés antiguo y aceptado, que fue más tarde formado en Escocia en 1846. Esta rama de la masonería ha tomado gran importancia por ser la más esotérica, es decir, la que abre más ampliamente las puertas al mundo profano. En Inglaterra, en 1739, fue el Gran Oriente, procedió a la severa revisión de los altos grados, reduciendo el número de 4. Se distinguen 3 variantes del rito escocés. El rito escocés filosófico con 18 grados, el rito escocés primitivo con 25 grados y el rito escocés antiguo y aceptado con 33 grados. Este último, que es el más generalizado, se detalla así.
Los grandes símbolos, aprendiz, compañero y maestro. Los grados simbólicos. Los grados capitulares es maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, preboste y fuez, intendente de los edificios, maestro elegido de los 9, maestro elegido de los 15, sublime caballero elegido, gran maestro arquitecto, gran maestro del arco real, elegido perfecto, de la bóveda sagrada y sublime masón, los caballeros de Oriente o de la espada, príncipe de Jerusalén, caballero de Oriente y Occidente, príncipe soberano Rosacruz, caballero Rosacruz, grados filosóficos, que es la masonería negra, el gran pontífice de Jerusalén, el venerable gran maestro de las logias regulares, caballero prusiano o patriarca noaquita, príncipe del Líbano o caballero del arco real, jefe del tabernáculo, príncipe del tabernáculo, caballero de la serpiente de bronce, príncipe de la gracia o escocés trinitario, gran comendador del templo, caballero del sol, gran escocés de San Andrés, gran elegido caballero Kadosh del águila blanca y negra, grados sublimes de la masonería blanca, es el gran inspector, inquisidor, comendador, sublime y valiente príncipe del real secreto y soberano gran inspector general de la orden. A principios de 1801, el rito de la Orden Sagrada de los Sofísticos es fundada por Cavalier de Thiers en París, cuyo tercer y último grado será miembro de los grandes misterios. Es en Italia donde aparece en 1805 el rito egipcio o judaico, mejor conocido con el nombre de Mizraim. Pues aquí el maestro sigue dando todo el- un, un despliegue de lo que es los ritos que hasta la fecha todavía hay eh, ah, eh, muchas divisiones. Dice, antiguamente la masonería formada por iniciados, es decir, por ciudadanos del mundo, consistía la más segura garantía de la claridad de la virtud del libre pensamiento. Era una estructura social al abrigo de toda persecución, injusticia o angustia. El derecho de asilo y socorro eran las más seguras tradiciones. Por ejemplo, aquí eh, el presidente Lázaro Cárdenas, que era un gran maestro de la gran logia masónica, les dio asilo a todos los hermanos que venían de España con con el franquismo. Entonces, esto es uno de los beneficios, por decirlo así. Sus ritos no eran ni especulativos ni impregnados del lirismo, sino de un carácter heráltico en su sentido más creador. Los fines de la gran familia universal era en realidad un supernacionalismo mundial, cuya ciudadanía estaba sujeta a principios morales y a valores del espíritu, que además de ser cósmicos, son también eternales. En realidad, debemos ser la inspiración de la salvaguarda de la soberanía social en el más grandioso sentido humano. El verdadero masón, como hombre libre que es un ciudadano del mundo, pero esto no impide que pertenezca a la raza, al clan, a la religión, al partido político o a la nacionalidad de su elección.
Por otra parte, el respeto que se debe a la autoridad establecida exige de este ciudadano del mundo una actitud digna y cooperativa para con los poderes establecidos, así como con todos los individuos. Se mantiene la masonería en nuestros días estos principios. Querido Rubén, y ya estamos en la 1:02, para que vayas dando ya una conclusión y dar paso a las preguntas. Sigue adelante. Pues podríamos empezar a, a dar la conclusión. Aquí el maestre nos hace una referencia muy completa de lo que se lleva en las logias desde la parte simbólica de astrología, de cábala, cómo se estructura, por ejemplo, este, el, los cuas de de los chinos y la astrología china también se ve pues en los grados ya del 19 al 30, se ven todos estos estudios con más profundidad. Eh, la masonería tiene tres niveles, uno literal, que es a la letra, otro que es de investigación y profundizar para entender y comprender, y el otro es secreto o, o ya cuando se toma en realidad la, la parte más esencial de cualquier signo. Aquí, por ejemplo, nos habla de los 72 genios, cómo se dan, y nos habla de, de un símbolo, que es eh, el símbolo de la cábala y de la palmera, nos habla del manzano, nos habla de la encina y nos habla de la vid, y nos da una explicación muy acertada de cómo tocar estos 32 senderos de la cábala, y esto le pertenece al grado 30, que es el príncipe y caballero Kadosh. Pues si, si hay preguntas, pues vemos de una vez. Muy bien, querido Rubén, aquí tengo dos, una que es una observación, y de Silvia Patricia Cat González. Ella tiene son las dos únicas consultas que tenemos hasta este momento. Ella dice en una primera, yo asistí a una logia blanca mixta, sin embargo fueron desapareciendo. Mi pregunta va en el sentido de saber si yo puedo incorporarme a alguna lejana a mi lugar de residencia en en San Cristóbal, Chiapas. Gracias. Esa es una, y ella misma dice, los diferentes ritos tienen su fundamento general. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Esos son los que tenemos hasta ahorita, Rubén. Y Bueno, a los demás les pediría que incluyan sus consultas, observaciones, reflexiones ahí en el chat y las vamos compartiendo. Adelante, Rubén. yo le podría decir a mi querida hermana que apunte mi teléfono, que
que me mande un chatcito, por favor. Y nosotros tenemos cada mes tenidas interlogiales por Zoom para empezar. Y ahorita, en aquel entonces, cuando vivía el hermano mayor, fue un boom para las logias. Había logias en todos los estados y teníamos muchas logias blancas. Ahorita, pues poco a poco han desaparecido, pero aquí en México hay tres y están abriendo otras logias, otros hermanos. Aquí en la Ciudad de México hay otra logia en Fresnillo y hay otra logia en España, que es en Alhama, ahí en el Larra, este, con sus cartas patentes y muy probablemente en este año tengamos otras 2 o 3 logias aquí en la Ciudad de México, logias blancas. En cuanto a los ritos, pues todos los ritos tienen sus propias liturgias y tienen sus mónitas, que son síntesis de cada grado, que es la columna medular de cada grado, a realizar en, en el rito escocés antiguo y aceptado. De los otros ritos, yo he asistido al rito nacional mexicano, pero pues ellos tienen otra, son nada más 7 grados y, y pues tienen más o menos similar también al al rito escocés. Gracias, Rubén. Hay una otra pregunta por acá de Benjamín que dice, ¿las escuelas de la SOA son una versión actualizada de la masonería? Es una pregunta, Rubén. Mi experiencia es de que es un complemento. Para mí, el haber entrado a la SOA y haber conocido al hermano mayor, me complementó enormemente mi vida en lo personal. Este, mm, yo creo que es un campo muy especial la Suprema Orden del Aquarius, porque estamos las gentes más selectas para poder, los espejos más nítidos para avanzar. Yo les digo a veces que nos ponen a nuestros hermanos en lo más difícil para realizar la tolerancia. No es fácil estar en la Suprema Orden del Aquarius, pero avanza uno mucho en cuestión personal. Hay un cambio muy significativo cuando tienes el conocimiento y puedes llevarlo a la práctica. Y en la SOA se lleva a la práctica. Eso es lo que yo le puedo decir de mi experiencia. Rubén Pablo Cerrato nos dice que en Los Cabos, Baja California Sur, en México, seguimos trabajando en logia de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sublime Hermano Mayor. A Pablo, mis saludos, mi consideración. Yo a Pablo lo conocí en Vichacarma, en la logia, en mi madre logia, y pues, es un buen amigo, un buen hermano, un buen masón. Y, yo en alguna ocasión por ahí le di mi teléfono y, y vamos a estar en contacto
para poder asociar y abrir esta gran logia, de la cual ya tenemos y empezar a levantar en cada estado o en cualquier parte del mundo logias blancas, con disciplina, como nos lo pidió nuestro sublime hermano mayor. No tenemos más preguntas. Si alguien más tiene o quisiera escribir. Ah, bueno, aquí Gustavo López nos dice masonería y SOA. Hay trabajos institucionales en conjunto. Repito, hay trabajos institucionales en conjunto entre la masonería y la SOA. Y también Yo piden que creo si que puedes, sí. también piden que si puedes compartir tu número de teléfono. Mi número de teléfono es 5526 9111 90. 5526 9111 90. Gracias. Y con mucho gusto. Yo creo que sí, miren, por ejemplo, eh, tenemos en las escuelas muchos símbolos que no sabemos por qué están o no sabemos por qué se ponen. Y entonces ahí entra la parte de la masonería. ¿Cómo es que podemos entrar con ese respeto, con ese candor a la escuela? Yo veo actualmente, por ejemplo, que un lugar donde se tiene una escuela es un lugar donde no se debe de tener otra cosa. Y entonces nosotros compartimos a veces en los lugares rituales o otra cosa y mezclado como salones de usos múltiples. Y eso no debe ser. Todo tiene su orden. Y el maestro Marcelli decía, tener orden en la orden, poner orden en la orden. Entonces, pues sí debe de haber una, una estructura bien establecida, la cual la masonería tiene muy bien estructurada. Y que a veces en la orden pues se pierde por situaciones de uso, de aprovechar espacios, pero deben de ser, cada espacio tiene su mística, tiene su energía, tiene su proceso en el cual los hermanos entran y tienen esa reverencia hacia el espacio. No es un simple espacio, es un espacio muy especial. Un comentario y una pregunta de don Jesús Hernández. Dice, un grado 33 de la masonería, que también era de la SOA, que porque me imagino un grado que también era, por, que por qué si era tan, supongo, perdón, estoy tratando de, es que le hizo falta una palabra. Dice un grado 33 de la masonería, que también era de la Suprema Orden de los Acuarios, dijo que por qué si era tan chula la masonería, de la cual nos dio una charla fabulosa, le pregunté que por qué estaba en ASOA entonces. Me respondió, porque en la masonería tan chula le falta la práctica de las disciplinas. Por eso estoy comprometido con ASOA.
Ese es un comentario, Rubén. Y luego tenemos este, de Verónica y Casa. Dice, por favor, ¿podría repetir el simbolismo de la palma, el olivo, la vid y la encima? Y don Rubén Borel nos dice, orden en la mesa, en el piso, el mantel sobre la mesa, el plato y cubierto sobre el mantel. Adelante, querido Rubén. Bueno, pues eso era muy, muy dado el maestro, el sublime hermano mayor a decirlo, y después se lo oí muchas veces repetir al venerable Satarjat José Marcelli. Este, y es así como tiene que ser. O sea, hay un orden en todo el universo hay un orden, y no podemos transgredir porque entonces se hacen cosas aparentemente buenas que resultan mal. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos un espacio donde si entra un profano, arreglar un foco, tiene que volverse a consagrar el espacio. O sea, de ese cuidado se tiene en la masonería. Un templo, este, para poder entrar, necesitas descalzarte y necesitas entrar con tu mandil fajado. No puedes entrar sin tu mandil. Ahí empieza el ritual en una logia, en un templo. Y claro, si es un grado 32, les digo, si es un grado 33 y va a la orden, obviamente eh, es para llevar muchos, aunque no están en la orden, llevan disciplinas. Yo conozco grados 33 que son vegetarianos, que no toman vino, que son, eh, porque hay unos grados donde se hace también el cultivo de la magia y entonces tienes que ser muy escrupuloso en eso. Hay cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo del maestro Domingo Díaz Porta, que había veces que cambiaba los elementos, seguramente para ver qué sucedía o alguna situación así. Este, pero pues el maestro, es- sublime hermano mayor, José Manuel Estrada, él siempre era muy escrupuloso en, en poner su altar, en hacer su ceremonia, en, en poner su incienso y su luz en la meditación. Y bueno, pues aprendimos también de él. Rubén, había una pregunta anterior que dice, Verónica, si podrías repetir el simbolismo de la palma, el olivo, la vid y la encima, y después de eso, pues te hago otras que están por aquí. Sí, por ejemplo, el olivo tiene mucho que ver con esta parte de, de de ser uno mismo, de descubrir este ser que tiene que tener raíces profundas, porque el olivo las tiene muy por encima. No tiene raíz profunda, pero el olivo se da en tiempos de paz, en tiempos en que hay toda una armonización en la naturaleza. La vid tiene que ver con este proceso del fuego. La palmera tiene esta parte del yod,
que tiene una curva muy especial, que tiene una geometría también secreta en este yod, que es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Hay 5 plataformas, que es la física, la metafísica, la, la, la numerológica, la biológica y la psicológica. Dentro de esas se dan los, los 33 niveles o los 5 capítulos de los grados. Entonces, también tenemos el manzano, que es como los 12 signos zodiacales que integran un cuerpo físico, un cuerpo humano. Y es esa multiplicidad en la cual el tronco es una unidad. Rubén, por aquí hay varios comentarios. Tenemos de nuestro querido amigo Rafael Méndez, que dice la reunión intercolegial de Hermandad de Logias Blancas es el primer martes de cada mes. Y ahí indica el número suyo para quienes estén interesados, pues lo puedan contactar a usted directamente. Así Eso por es. un lado. Por otra parte, este, dice don Rubén Borel que ahora no se tiene tanto cuidado con la entrada de profanos, entre comillas, a una cámara. Es una afirmación. Y Magdalena Nieves pregunta, ¿pueden asistir los Antes, profanos? antes, A contestarle a mi ver, hermano Rubén, a ver. sí, en las logias blancas que dirigimos nosotros, sí se tiene ese cuidado. Y es muy estricto, porque si entra un profano, como acabo de decir, tiene que volverse a consagrar el templo. Ahora sí, José Fabio. Muy bien. Después Magdalena Nieves dice, ¿pueden asistir alumnos de escuelas y colegios a dos escuelas y colegios diferentes? En Querétaro, los que manejan un centro de estudios del CAM invitan al mismo tiempo a asistir a los sistemas de formación de Yamines, de la SOA, a la Cámara a la vez. Y hay G-Tools que asisten a dos colegios, uno en Guadalajara y otro en Querétaro. Eso es una pregunta. Después, bueno, dilo después, continúo. A ver, sí, en masonería es un poquito más, posiblemente igual que en la SOA, estricto. O sea, cuando menos acá sí es necesario hacer una solicitud, se hace una entrevista, se ve por qué quiere entrar, ingresar a la masonería, y posteriormente se le avisa si es que es admitido o no. Sí es un poco más selecto. El entrar a la masonería no es para todo mundo. Es para todo mundo cuando son libres y de buenas costumbres. Es un requisito. Y en logias blancas es un requisito ser vegetariano, y no fumar, no tomar, y llevar una vida más o menos correcta, bien. Rubén dice aquí Gabriel Moreno, considerando que hoy existe mucha información de consulta a mano, según su práctica y estudio de masonería, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué surgió la masonería? Y lo felicito por su muy buena exposición, su amigo Gabriel Moreno. Sí, Gabriel,
Esto surge, nos decía nuestro sublime hermano mayor, que cuando dos hombres de corazón puro y limpio ingresaban a esta unión, empezó la masonería, libres y de buenas costumbres. Y por eso se habla de la época de Adán. Eran dos, mm, eh, dos razas que se unen, los Ad y los Am. Y entonces estas dos razas se unen y forman esta trayectoria para hacer bien a la humanidad y hacer un progreso para los seres humanos. Después tenemos por aquí, vamos a ver, es que se me mezcló con otro. Ya voy. Dice Josué, no, dice primero Cecilia Escobar. En las logias blancas que usted menciona tienen, me imagino que es, ¿qué disciplina practican? Eso es Cecilia. Y Josué dice, y en los espacios donde se toman las clases hay una explicación esotérica del por qué se tienen que destinar un espacio exclusivo para el estudio o solo lo hacen por tradición. Eso sería No, se hace específicamente para estudio. Hay tenidas de estudio, hay tenidas de masticación, hay tenidas de matrimonios, hay tenidas de recibimiento. O sea, los espacios están decorados de una manera diferente, distinta, aunque sea el mismo espacio, pero con distinta decoración en cuanto a la simbología. Hay tenidas de instrucción, entonces son diferentes, el seguimiento que se le da en masonería. No sé si quedó la contestada otra, la y pregunta. la otra pregunta, Rubén de Cecilia, que dice, en las logias blancas que usted menciona, ¿qué disciplina practican? Este, a ver, permíteme tantito. Puede ser, normalmente es yoga, ¿no? Normalmente, pero este puede ser que sea un atleta, puede ser que, que tenga, por ejemplo, artes marciales, o puede ser que, que tenga una disciplina. Y entonces se van viendo en sus trabajos cómo se va compartiendo y qué son los avances que va teniendo. Entonces es la forma y la manera que a través de sus trabajos litúrgicos vaya desarrollando esta parte personal para ir adquiriendo los diferentes grados dentro de su logia, de su madre logia. Pero no necesariamente es puro yoga, o no, puede ser eh, arte marcialista, o puede ser maratonista, o sea, o que tenga una disciplina. Eso es muy importante. Eso dentro de las logias blancas, Dentro de las logias blancas, claro. para que haga usted la aclaración, porque dentro de las otras logias de la masonería que Ah, conocemos, no, pues no sabemos hay problema. que las Las personas, otras, ¿sí? sí, las otras logias no hay problema, simplemente es ser libre y de buenas costumbres. Y de preferencia que tengas solvencia económica.
Eso es muy importante para las otras logias. Muy bien, Rubén, ya no tenemos nada en el chat. Estamos a hora 30 de haber iniciado su charla. Tal vez si quieras hacer una conclusión general sobre el tema de hoy para ir concluyendo y de antemano pues agradecerte la exposición y todo lo que nos has compartido esta tarde, noche. Ok. Nada más para este quien preguntó sobre el olivo y el manzano, dice, el olivo tiene sus raíces a flor de tierra, imagen que nos indica que los astros solo tienen su influencia superficial, a la cual podemos escapar mediante transmutación, trabajo particular a partir del grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado. Sin embargo, para realizar esta transmutación hay que estudiar las predisposiciones y por esta razón la astrología es básica en su enseñanza. El manzano, que representa el zodiaco, tiene 12 signos. Salomón dijo, mi compañera es entre las hembras lo que el manzano es entre los demás árboles silvestres. Hay que anotar que la faja celeste del zodiaco está ahí en el Cantar de los Cantares. El zodiaco es rica en las más nobles constelaciones, aunque más allá de esta banda simbólica, los signos no alcanzan a ese mismo valor. La palmera, que representa a la letra Yod, simboliza la divinidad y puede compararse con un punto de razón y unidad y simplicidad infinitas. Y entonces, pues yo concluyo pues con esta última exposición que es el gran arcano, que tiene una relevancia muy importante en los últimos 3 grados, el 30, el 31, 32 y 33. Y pues muchas gracias por todo y pues aquí estamos para servirles en lo que pues nos sea posible. Adelante. Muchísimas gracias, Rubén, por tu participación esta tarde, noche, con este importantísimo tema. Y muy agradecidos todos por este compartir. Jesús, ¿qué tema tenemos para el próximo? Sin antes, sí quisiera, José, este, decir que esta es una de las liturgias. Bueno, aquí está la constitución de las logias blancas que nos dejó el sublime hermano mayor. Él no alcanzó a ver una gran logia, pero nos dejó escritos, aquí está su firma, nos dejó escritos, la constitución de las logias blancas. Y bueno, pues yo en mi caso tengo mucha información acerca de todo lo que él dejó, escritos, conferencias, reglamentos. Por ejemplo, por ahí decían que no había reglamento de cámara. Yo tengo el reglamento de cámara con 86, 89 artículos. Entonces, eso para los de la SOA. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Jesús,